En torno a las estribaciones de la cordillera de Nahuelbuta, existen comunidades mapuche que han habitado estos lugares desde tiempos inmemoriales. En el año 1996, el Ministerio de Salud comienza a reflexionar sobre la atención que ofrecía al sector público, dentro del cual se encuentra la población mapuche. El foco de reflexión estuvo en la forma en que los establecimientos de salud se relacionaban con la población mapuche usuaria del sistema. Yo pienso que mucha población mapuche quedaba dando vueltas en el aire, venía a la primera consulta y a lo mejor no volvía nunca más porque no entendía lo que le decía el médico, no entendía lo que le decían los funcionarios, se sentía en otro mundo y no volvía nunca más a atenderse. El doctor tiene muy largo cosa que hace, tiene que sacar examen de sangre, tiene que hacer orina, tiene que tanto otra cosa empezar a decirle, entonces al final no le da ni un pastilla remedio a veces uno. Por esa razón yo siempre estoy más en la América o en una marcha atendiéndome siempre. Las estructuras del Estado en general y las estructuras de salud en particular son estructuras súper jerarquizadas, súper verticales y muchas veces muy autoritarias. Es muy rápido para atenderlo uno en un ratito, puede ser unos 5 minutos, uno está adentro dando la parte que uno duele y rapidito para afuera uno.